Chava Shalom a todos, bienvenidos nuevamente en este día de Shabbat. Quien les habla, el Roé Walter Díaz de la Quejilá en su presencia. Les damos una bienvenida a todos ustedes que se conectan con nosotros vía virtual por medio de Facebook Live y eventualmente estarán viendo nuestras enseñanzas en YouTube. Como siempre, es un placer poder traer una enseñanza cada Shabbat, una enseñanza que la Torah comienza semana tras semana a hacer un trabajo en nuestras vidas cuando comenzamos a meditar en ella, a estudiarla, a escudriñarla, con el propósito de cada día crecer un poco, de conocer la voluntad del Creador para así no errar en el camino. Y es muy importante que siempre tengamos presente de que el Eterno está en todo lugar, como lo vimos la parashá pasada, que uno de los principios de la santidad es entender de que Hashem está en todo lugar, que a donde nosotros vayamos, donde nosotros estemos, lo que nosotros hablemos, lo que nosotros veamos, hagamos y todo lo que concierne nuestra vida natural, Hashem siempre estará ahí, está ahí. Y es muy importante que tengamos eso presente con el fin de que entendamos de que vivir en santidad tiene un mérito, tiene una recompensa final, y es poder estar delante de su presencia. ¿Qué más? Perdón, ¿qué más agradable será para el ser humano poder un día estar delante de su Creador? Y lógicamente ese deseo requiere una demanda de parte del cielo hacia nuestras vidas, y es tratar día a día de conducirse de lo mejor posible. ¿En qué manera? Muriendo en áreas que nos hacen tropezar, reconociendo de que hay falencias en nuestra manera de vivir, reconociendo de que hay una batalla en nuestro interior llamados Yeser Hará, la mala inclinación, y una buena inclinación llamada el Yeser Ható, en el cual batallan diariamente, y que el Eterno las creó con un fin y con un propósito. El fin y el propósito de estas dos entidades que están dentro de nuestra alma, dentro de nosotros, es que nosotros siempre tratemos de trabajar, de mantener o someter en lo que más podamos esa mala inclinación, que al final de nuestra peregrinación, cuando Mashiach esté gobernando y que todo esté bajo el control de Mashiach, esa mala inclinación, ese Yeser Hará ya no gobernará más en nuestros corazones, porque como dice Pablo, que este vestido corrupto se vestirá de incorruptible nuevamente, lo que quiere decir que volveremos a la esencia del primer Adán, que esa luz que cubría a Adán nos cubrirá nuevamente a nosotros, y nosotros podremos caminar, podremos tener gobierno de todo lo creado nuevamente, donde, como dice la palabra, el león y el cordero estarán juntos, y el león no morderá, no se comerá ese cordero. ¿Por qué? Porque ya hay un gobierno establecido, y es porque el ser humano llegó a la cúspide de la santidad. Y ese es el deseo de esta enseñanza del día de hoy, porque esta enseñanza, a partir del nacimiento de los gemelos Esab y Jacob, comienza a crearse un precedente muy importante en la nación de Israel, o en la vida de Israel, por decirlo de esta manera, que es que a partir de ahora comienza una peregrinación en la cual llevará a que una nación crezca, a que una nación comience a crearse con fundamentos espirituales, pero que a la misma vez a batallar con la carnalidad o la humanidad del ser humano. Y es ahí donde ese caminar del ser humano, donde la carnalidad o la humanidad está latente, es cuando nosotros vamos a ver en estas enseñanzas de Jacob, que cada vez que Jacob miraba al cielo y cada vez que Jacob hacía la voluntad del Creador, su nivel espiritual crecía, y por ende su generación estaba también en la misma línea de su padre. Y esto es muy importante entenderlo, porque estamos en tiempos en los cuales nosotros como padres, nosotros como maestros, como roes de Kehilat, o que tienen una posición, bien sea
en su hogar, en su trabajo, vamos a tener que manifestar lo que nosotros aprendemos en este caminar, y es de la única manera que otra persona va a poder ver la luz del Creador. Cuando tú conoces algo, cuando se te revela una verdad, esa verdad demanda responsabilidad y demanda frutos. Es como que si tú plantas un árbol de frutas, lo que esperas de ese árbol son frutos. Asimismo en nuestra vida, eso es lo que quiere el Eterno, de que si ya te plantó en el corazón esa esencia, es porque tú como árbol plantado a orillas del río vas a tener que dar un fruto. Y es basado en esto que nosotros vamos a tener la enseñanza del día de hoy. La enseñanza del día de hoy, perdón, permítame, disculpe. La enseñanza del día de hoy está basada en la parashá número 6. Sí, vamos a hablar de Torah, porque pues a eso es que nosotros venimos a hablar de Torah cada Shabbat, que es lo esencial de estar en Shabbat. Parashá número 6, Parashá Toledot, en unas versiones le dicen Toledot, por lo general es Toldot, que significa generaciones y descendientes. Por eso les decía de que esta parashá marca un precedente, porque a partir de ahora, a través de la vida de Jacob, la familia de Israel comienza a crearse. Y es muy interesante la idea, porque vamos a ver de que hay patrones en los cuales Abraham hace, Isaac hace y Jacob hace, que parece que estuviera muy ligado del patriarca. Pero ahí es donde viene la exigencia cuando conocemos algo, ¿no? Cuando entendemos de que hay una falencia espiritual, una falencia en la cual, por decirlo de esta manera, mi familia ha venido tropezando con esa piedra, y descendencia tras descendencia viene tropezando con la misma piedra, y cuando la luz divina viene a la vida, es con el fin y el propósito de que esa luz no me permita volver a tropezar nuevamente. O sea, que yo pueda ver claramente la voluntad divina en mi vida para que yo no vuelva a tropezar con las falencias que mis antecedentes tropezaron. La haftará de esta parashá, o más bien la ubicación de esta parashá, Génesis, Bereshit, capítulo 25, versículo 19 al capítulo 28, versículo 9. La haftará está basada en el libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 al capítulo 2, versículo 7. La Brit Hadashah, el pacto renovado, el mal llamado el Nuevo Testamento, está ubicado en el libro de Romanos, capítulo 9, versículo 16. Romanos capítulo 9, versículo 6 al 16. Y el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 20 al capítulo 12, versículo 17. Que ahí es donde encontramos las ubicaciones de la parashá de esta semana. Ahora vamos a hablar de la introducción y entramos de lleno a la enseñanza. La introducción: en los capítulos anteriores hemos visto el surgimiento de Abraham como hombre de emuná, hombre de fe, que descubre la plenitud de la vida espiritual, lucha, sufre y finalmente logra transmitir sus anhelos y esperanzas revelados por el Eterno a él como profeta que fue para su hijo. En otras palabras, lo que el Eterno ahora empieza a través de Abraham es involucrarlo en volver a formar más bien la tierra en su esencia. Lógicamente, como ya hay una entidad pecaminosa en el hombre, ahora el hombre va a tener que esforzarse para poder llegar a elevarse y poder hacer la voluntad completa de su creador. Y eso es muy importante, porque si nosotros vemos, Hashem llamó a Abraham mi amigo. Y en el judaísmo, llamar a una persona, en el judaísmo bíblico, llamar a una persona amigo era decirle a una persona muy íntima, muy apegada a mí, que conoce
mis anhelos, que conoce mis deseos y que esa persona no me va a hacer tropezar. En otras palabras, por decirlo, yo puedo confiar en ella o yo puedo confiar en él. Entonces, por eso vemos de que Hashem, el Eterno, le dice a Abraham, él es mi amigo. Porque Hashem sabía que podía confiarle a través de él que iba a venir un tiempo ¿cómo se dice? Un tiempo en el cual la nación de Israel iba a nacer. O sea, que a través de Abraham, a través de los lomos de Abraham, ahora el propósito divino se iba a cumplir. ¿Por qué? Porque acordemos que el primer Adán rompe el propósito, peca y viene la decadencia del ser humano. Ahora, un hombre como usted, como yo, que batalló con las adversidades de la vida, que batalló con la idolatría, que batalló con las circunstancias en las que se encontraba de tener reyes perversos a su alrededor, pudo traspasar esos límites donde esa mala condición no te permite avanzar, sino que él con la fuerza del Creador pudo avanzar, pudo romper ese dogma, pudo romper esa fuerza maligna, y ahora a través de él el Eterno pone una simiente la cual se llama Israel, y a través de esa simiente nosotros hoy tenemos al Mashiach. Por eso dice la palabra en la Brija de Ashá que solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos. ¿Qué quiere decir eso? Que una persona que está decidida sobre cualquier cosa, alcanzar la meta que Hashem puso en su corazón. Y ese fue Abraham, que a pesar de cómo vivía, ese hombre se dispuso en su corazón salir, a pesar de salir de su lugar de confortación, porque un Dios que no conoció, que nunca vio, le habló y le dijo: vete de tu tierra, vete de tu parentela, que yo te llevaré a una tierra que fluirá leche y miel. Entonces eso es valentía, eso es fuerza. Basado en eso, vamos a ver los puntos de la parashá. Concepción de Rivka, Esaú vende su primogenitura, Isaac peregrina en la tierra de los filisteos, Abimelech previene a su pueblo sobre Sara, Isaac cava los pozos de Abraham, el pacto de Abimelech con Isaac quiere bendecir a Esaú, Rivka ordena a Jacob recibir la bendición, y etcétera, etcétera, otros puntos más que están ahí. Entremos de lleno. Aquí en Génesis 25:19 dice, aquí está la historia de Isaac, el hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando él tomó a Rivka, la hija de Betuel el aramí de Paran Aram, y hermana de Labán el aramí, para ser su esposa. Isaac oró a Hashem por su esposa porque ella era estéril, y Hashem escuchó su oración y Rivka concibió. Es interesante que el contexto de las mujeres, de las patriarcas, eran estériles. De las matriarcas, perdón, eran estériles. Y que necesitaba una intervención divina para que esa mujer pudiera concebir. Esto aquí nos llama mucho o marca un precedente, porque nos está mostrando de que para que el ser humano pueda tener generación, el creador tiene que estar involucrado. O sea, que si el creador no está involucrado en una relación, espiritualmente hablemoslo, muy difícil esa mujer va a concebir o esa pareja va a concebir, ¿no? Porque pues aquí podemos poner otra cantidad de puntos que no vamos a llegar a ese tema porque pues nos desviaríamos, pero el punto que marca la atención es una mujer estéril, ¿no? La esterilidad representa de que no hay una conexión divina. O sea, que cuando una persona se siente que está, no tiene sus oídos sensibles, no siente que el Eterno le está hablando, siente que su oración es una oración que es como que vacía, fría, que no se siente, que no se ven resultados, eso se llama una persona estéril. Entonces la persona necesita involucrar al Eterno en oración para que esa esterilidad se termine.
porque el Eterno necesita involucrarse en la persona. Vayatar Yisala Adonai, y oró Isaac. Estos textos nos enseñan que las promesas del Eterno no se cumplen sin la colaboración del ser humano. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque Isaac había heredado las promesas dadas a su padre de que su descendencia sería como las estrellas y como la arena, otorgando la simiente de la mujer anhelada, él no se quedó quieto esperando pasivamente el cumplimiento de esas promesas. Por eso les digo que si la persona, cuando se siente en ese nivel de esterilidad, no comienza a dar sus pasos a querer salir de esa condición, seguirá en la misma condición. Y lo que quiere el Eterno es que tú lo involucres a él para que pueda dar hijos, pueda dar frutos. Y esos frutos puedan manifestar no que tú eres padre, no que tú eres una madre, no que tú eres un buen hombre, que puedan manifestar al Creador en tu vida. Porque dice la palabra que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor. Que todo lo que nosotros hablemos, hagamos, es para que manifestemos la obra redentora del Creador en nuestras vidas. Ahora, en Santiago 2.14 dice: ¿de qué sirve, mis hermanos, si alguno asegura que tiene fe, pero no tiene obras? ¿Podrá esta tal fe salvarle? ¿Qué dice? No, porque la obra manifiesta lo que tú estás creyendo. En otras palabras, yo digo, el Mesías, creo en el Mesías, pero no obro en que verdaderamente lo conocí. O sea, me enseñaron un Mesías, pero sigo viviendo una vida que a mí me parece que es la correcta. Entonces, ¿esa fe supuesta de creer en ese Mesías me salva? Lógicamente no. Porque la salvación no simplemente es el hecho de una confesión, sino que la salvación es un modo de vida. Es un patrón de vida en el cual yo me demuestro a mi Creador de que el Mesías hizo algo por mí, y por gratitud yo obro, camino, actúo como el Mesías me enseña a mí a cómo caminar, cómo hablar, cómo actuar. Eso se llama fe. La fe es involucrarme en aquel que está poniendo la esencia divina en mí. Por eso que vamos a hablar de matrimonios. Un matrimonio, un hombre y la esposa, si los dos tienen confianza en el uno al otro, el matrimonio es estable, el matrimonio es firme. ¿Por qué? Porque la fe que se pone del uno al otro es como que si hubiera una luz que me hace caminar confiado de que mi esposa me guardará, me respetará, me cuidará. Todo lo que concierne en un matrimonio sano, ¿no? Ahora bien, Isaac oró delante. El texto hebreo usa aquí una palabra vayetar, que significa oró intensamente. También puede traducirse oró insistentemente o oró abundantemente. ¿Qué nos enseña eso? Que las promesas del Eterno no son fáciles de ver realizadas. Siempre hay un precio que pagar, un sacrificio para dar. Todo nacimiento en este mundo caído tendrá que pasar por dolores de parto. Todo nacimiento. O sea, que el hecho de que estás en el camino, ahora vas a parir hijos y a parir milagros. No porque yo conozco a Hashem, ni porque yo conozco quién es el Mesías. O porque yo conozco de un mandamiento, No, eso no se trata de eso. Porque si fuera por eso, Israel estuviera en el cielo en estos momentos, porque ellos conocen no solo Elohim. De esta perspectiva, ¿qué serían los dolores de parto? Desde esta perspectiva, ¿cuáles serían los dolores de parto?
Los dolores de parto son llamados la oración intensa. Si uno no está en una oración constante, intensa, por la circunstancia que se está pasando, por la esterilidad que se está viviendo, lógicamente esa esterilidad siempre seguirá en nosotros. Y vamos a dar un ejemplo claro de una mujer que fue intensa, de una mujer que no se cansó de pedir por misericordia. Y está ubicada en el libro de Lucas capítulo 18 versículo 2. Dice, en un cierto pueblo había un juez que ni temía a Hashem ni respetaba a los hombres israelitas. También en ese pueblo había una viuda que se mantenía viniendo a él diciendo, hazme justicia a este hombre que trata de arruinarme. Por mucho tiempo él rehusó, pero después de un tiempo se dijo a sí mismo, ni temo a Elohim, ni respeto a la gente. Pero, porque esta viuda es una molestia, me propondré hacerle justicia. De lo contrario, seguirá viniendo y molestándome hasta que me desgaste. Entonces el Adón comentó, oigan lo que este juez corrupto dijo. Ahora bien, ¿no hará Elohim justicia a su pueblo escogido que clama a él llorando día y noche? ¿Se estará demorando mucho en cuanto a ellos? Les digo que juzgará a favor de ellos y pronto. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará tan siquiera esta confianza en la tierra? Entonces ahí nos estamos dando cuenta que la fe está conectada con la persistencia o con los dolores de parto, porque el dolor de parto es algo que tiene que salir de adonde. A ver, solamente las mujeres lo pueden descifrar porque nosotros los hombres no podremos tener hijos. Pero una mujer que va a tener un hijo, cuando ella puja desde lo más íntimo de su ser, porque hay una vida que está dentro de ella que necesita salir. Si ella no hace un esfuerzo sobrenatural para que ese niño salga, ese niño puede morir dentro de ella. Entonces, imagínense la persistencia de esta mujer viuda al ver que una persona injusta la atacaba y la quería arruinar, y ella iba ante un juez que no temía ni a Hashem ni temía al pueblo de Israel. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Que la oración ferviente de un hombre justo puede lograr mucho. Ahora, en Hebreos capítulo 5-7 dice, durante la vida de Yeshua en la tierra, él ofreció oraciones y peticiones llorando con gran clamor y derramando lágrimas al Hakadosh, que tiene el poder de salvarlo de la muerte, y fue escuchado a causa de ¿qué? De su santidad. Entonces vamos a ir entrelazando lo que estamos estudiando. Un hombre que tiene fe, que se da cuenta que su esposa es estéril, comienza a orar. Entonces la primera base es que la oración. La segunda base, ¿cuál es? Ser una persona ferviente, ser una persona que es constante. Y la tercera, que una persona justa. Una persona que quiere caminar en santidad, conforme a lo que la palabra nos está enseñando hasta acá. Esa persona, la oración de esa persona será escuchada. Por eso dice que la oración del justo puede mucho. Porque ¿qué es un justo? Un justo, según la Biblia, es una persona que quiere caminar en la senda del Creador. No en sus caminos, no en sus conocimientos, no en sus preceptos, sino lo que el Eterno le dice que camine. ¿Qué nos enseña esto? Que uno de los arreglos instituidos por la Suprema Inteligencia a fin de transmitir el Shefá, el sustento divino al hombre, es que él debe asumir la iniciativa de acercarse al Eterno y requerir de él su sustento. Y de acuerdo al grado de motivación del hombre, será sustentado, se le dará el sustento a la persona. En otras palabras, que si la persona no se obliga, no recibirá el sustento divino. Que si la persona no da el paso a querer salir de esa condición de esterilidad,
el Eterno no va a poder darle la mano a la persona para que salga de esa condición. Isaac oró basado en las profecías que habían sido pronunciadas sobre la descendencia de Abraham y sobre él en particular. Esto tiene dos puntos muy importantes o muy interesantes. Que en primer lugar, que no se estaba buscando sus propios intereses en la oración, sino los intereses del Eterno. 2. ¿Por qué los intereses del Eterno? Acuérdese que él tenía una promesa. ¿Cuál era la promesa de Abraham, Isaac y Jacob? De que ellos serían padre de multitudes. O sea que si la mujer era estéril, esa promesa estaba siendo estancada. En Lucas 22:42, Padre, si estás dispuesto, aparta de mí esta copa, pero no obstante que se haga tu voluntad, no la mía. ¿Qué es lo que está diciendo Yeshua? ¿Por qué Yeshua les está diciendo esta oración al Padre? Porque a través del Mashiach iba a venir redención al mundo. Si Yeshua le dice, Padre, son tan pecadores que yo, ¿por qué voy a morir por estos pecadores? Llévame al cielo. No hay redención. Pero él, por hacer no su voluntad, sino la voluntad del Eterno, accede al sacrificio divino para que nosotros podamos hoy estar aquí parados hablando de Torah y hablando de las bondades del Creador. B. Significa que oró con fe, confiando en que el Eterno es poderoso para cumplir lo que él ha prometido. Él ya sabía de que había una promesa, pero aún sabiendo de que había una promesa, tenía que ser persistente en la oración. En Mateo 21:22 dice, en otras palabras, ustedes recibirán todo lo que pidan en oración, no importa lo que sea, siempre que tengan en confianza. ¿Sí? Entonces aquí vamos a comenzar a darle un cambio a esta, vamos a comenzar a dar como una vuelta al estudio, porque vamos a entrar en una condición del ser humano que muchas veces no la percibimos. Las consecuencias de la queja. ¿Por qué las consecuencias de la queja? ¿Qué dice que pasó con Rivka? Rivka dijo que se quejaba. Cuando ya está en embarazo, ella comienza a quejarse del dolor que tenía por los dos gemelos. Entonces aquí hay una consecuencia. En Bereshit capítulo 25-22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, y ella dijo, si esto es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Eterno. Los dolores de ella eran tan fuertes que se preguntaba, ¿para qué oraba pidiendo un hijo? Si hubiera sabido que el embarazo iba a ser tan difícil, no hubiera orado. Porque ella fue la única mujer que se sentía, que sentía estas cosas durante el embarazo. Si usted ve a Sara, no se dice que Sara sufrió. Sí, si usted ve la mujer de Jacob, no se ve que sufrió, ninguna sufría. Sí, porque ella, vamos a ver qué nos dice el estudio. Al final tomó la decisión de ir a preguntar al Eterno y a dónde fue. Según el Midrash, dice de que ella, el Midrash y el libro de Yazar, fue a la tierra de Moriah y consultó a la casa de Shem y Eber. Y ellos le dieron una respuesta divina. Acuérdese de que ella le ora al Eterno y el Eterno le da una respuesta. Según el Midrash, ella va a la yeshiva de Shem y Shem ora, según el Midrash, y le dice, te tenemos la respuesta. Y la respuesta está basada en Génesis 25:23. ¿Quién le respondió? Hay dos naciones en tu vientre. Desde el nacimiento ellos serán dos pueblos rivales. Uno de estos pueblos será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Esa es la respuesta divina que le da el Eterno a ella por la queja. El Midrash cuenta que Rivka había sido destinada para dar a luz las 12 tribus de Israel, pero por sus constantes quejas durante su embarazo perdió ese privilegio y fue dado a las 4 esposas de Jacob. Interesante, lo que puede hacer una queja. Acuérdense, esto es un Midrash. O sea, vamos a entenderlo sanamente, basado en el estudio. Lo que puede hacer una persona que no está constante en la oración, una persona que no está poniendo fundamentos en su vida de ser perseverante en la oración, en ser persistente, en reconocer áreas y falencias, esa persona se vuelve una persona que no quiere ser justa. Pues esa persona
entra en ella ese nivel de queja de todo lo que de todo lo que la rodea, todo lo que lo rodea. Las personas que se quejan por todo constantemente son personas bastante negativas, pesimistas. Tienden a centrarse en el lado malo de las cosas y son incapaces de apreciar el lado positivo de las mismas. Así manifiestan una tendencia patológica a la queja y muchas de ellas sufren por ello, a la par que hacen sufrir a los que están a su alrededor. Una persona pesimista es más o menos parecido así. ¿Qué quiere decir eso? Veamos unos puntos de una persona que se queja mucho. Negativizan todo, incluido lo positivo. Les cuesta valorar o apreciar las cosas positivas. Pueden presentar distorsiones cognitivas, abstracción selectiva. Buscan soluciones. No buscan soluciones, solo están pendientes de la queja. No reconocen sus propios errores. Absorben la energía de las personas a su alrededor. Pueden sufrir por ello y hacen sufrir a los demás. Alteran el equilibrio emocional. Esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir eso? Que el equilibrio emocional implica una coherencia entre lo que sentimos, lo que pensamos y lo que hacemos. Se traduce en una sensación de calma, estabilidad y sosiego y supone un elemento fundamental para nuestro bienestar psicológico. En otras palabras, que una persona que está constantemente en la queja pierde la noción de lo bueno y de lo malo. No se halla. Y esto es muy importante entenderlo, porque si nosotros estamos en este camino, el Eterno, aquellos que se quejaron, fuego bajó del cielo y los consumió. Ahora bien, ahorita le dan la foto. Ahora bien, en Filipenses capítulo 2, versículo 2:13 dice: porque Hashem es el que está obrando entre ustedes, ambos, el querer y el hacer, para lo que él para lo que a él le complazca. Háganlo todo sin quejas ni contiendas, para que sean hijos de Hashem, puros y sin culpa, sin defecto en medio de una generación torcida y perversa. Está citando aquí Santiago, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 5, en medio de la cual ustedes brillan como estrellas en el firmamento. Así como se aferran a la palabra de vida, si hacen esto, yo podré gloriarme cuando venga el día del Mashiach, ya que no habré corrido mi trabajo en vano. Lógicamente aquí Pablo está hablando de algo muy interesante. Pablo les está dando una enseñanza. Parece ser que en Filipenses está teniendo un problema de que la comunidad de Filipenses constantemente se estaba quejando de muchas cosas. Y Pablo como que viene a entender de que si no salen de esa condición, el trabajo que él hacía llevándole la besorá, llevándoles el mensaje divino, llevándole la enseñanza divina, iba a ser en vano. Eso me llama mucho la atención a nosotros los maestros, a nosotros los roes, de que cuando estamos enseñando y vemos una persona constantemente en la misma circunstancia, pues hombre, si uno no está mirando hacia el cielo constantemente y orando, puede desanimarlo a uno también, hacerlo creer de que el trabajo que estamos haciendo o el trabajo que se está haciendo no es un trabajo que le está dando a la persona lo que ella necesita. Entonces eso es una contienda que tanto allá el oyente como el que está dando el mensaje comienza a crear una contienda fuerte espiritualmente hablando, ¿no? En Números capítulo 11:1 dice: pero el pueblo comenzó a protestar. Ojo, otra versión dice: pero el pueblo comenzó a quejarse a Hashem acerca de sus aflicciones. Cuando Hashem lo oyó, su ira se encendió, así que fuego de Hashem se encendió contra ellos y consumió las orillas del campamento. Mire qué interesante, porque cuando vemos el contexto de las orillas en la Torá, estamos hablando de las personas que se están quedando atrás,
las personas que no están avanzando, que no están yendo a la misma par que están yendo los de adelante, que eso era lo que hacía Abimelech cuando Israel iba en el desierto, cogía a los que se quedaban atrás, eso a los que estaban desanimados, a los que se estaban cansando, a los que estaban dejando de ver la manifestación divina. Ahí viene Abimelech y los va a atacar por la retaguardia. Sí, los va a coger y lógicamente del cielo descenderá fuego cuando una persona está en esa condición. Ahora, un punto interesante de la parashá son los gemelos, que está basado o está ligado, más bien es la palabra, está ligado al punto de los gemelos. Interesante de la parashá son los gemelos, y es necesario conocer el concepto que la Torá nos quiere mostrar de ellos dos para el mundo por venir. Y en esto le voy a pedir a todos que comencemos a prestar un poco más de atención, por favor, en esto, porque esto va a marcar un precedente de nuestra vida espiritual y de la responsabilidad que nosotros tenemos al ser llamados hijos. Por medio de este punto importante estaremos viendo las personalidades de cada uno. ¿Qué quiere decir esto? Que al mirar la personalidad de estos dos gemelos podemos ver dos tipos de personas en base a las inclinaciones. ¿Ok? Las inclinaciones. Génesis 25-27 dice: los niños crecieron y Esau se hizo un cazador habilidoso, hombre de monte, mientras Jacob era un hombre quieto que se quedaba en tiendas. 28. Isaac favorecía a Esaú, porque él tenía gusto por el venado. Rica favorecía a Jacob. Pongamos un precedente aquí. La palabra dice que una casa dividida no puede prosperar. Cuando hay una disyuntiva en el hogar, hay un problema. Cuando hay una división en el hogar, hay un problema. Entonces nosotros como padres lo que tenemos que hacer es tratar de mantener el núcleo familiar unido para que la familia pueda prevalecer, para que la familia pueda avanzar. Ahora bien, en el hebreo dice Baidelu Hanech Arim Baiesa Ish Yodea Sadi Ish Sade Beayako Ish Tam. Ahí está la palabra Tam. Yosheb Joalim. Y crecieron los niños, y fue Esaú un hombre diestro en cazar, hombre de campo, y Jacob era un hombre íntegro, moraba en carpas. ¿Ok? La palabra Tam viene de la palabra Tamín. Tamín significa íntegro, pulcro, perfecto. Vamos a definir la palabra más adelante. Entonces, pero antes de definir esa palabra, definamos de cuáles inclinaciones hablamos. ¿Ok? El Yeser Hará, la mala inclinación, y el Yeser Ható, el Yeser Hará, la mala inclinación, y el Yeser Ható, la buena inclinación. Discúlpeme que me equivoqué con poner buena inclinación. Yeser Ható es buena inclinación. Ahora bien, dependiendo de la versión bíblica que tengamos, encontramos que en las diferentes traducciones la palabra tam o tamín. ¿Dónde encontramos la primera vez esta palabra en la Torá? ¿Dónde se encuentra por primera vez la palabra tam o tamín en la Torá? Bereshit capítulo 6 versículo 9 dice: el Toledot Noaish Sadik Tamim Jaía Bedebortat el Jaeloín Hitak Lech Noah. Esta es la historia de Noah. Noah era un hombre justo, íntegro. Fue él en sus generaciones hacia... perdón que no sé qué fue lo que pasó. Y se encaminaba siempre Noah. ¿Qué quiere decir esto? Que dependiendo de la versión que tengamos, nos dará una definición diferente. Por poner un ejemplo que saqué de varias versiones, puse lo que decía las diferentes versiones de la palabra tamim. La palabra tamim o tan es íntegro, inocente, justo, perfecto,
sincero, tranquilo, sencillo y recto. Y recto. ¿De quién está diciendo la Torá que es un tam o un tamim? ¿De Esaú o de Jacob? De Jacob, porque Esaú era un hombre de casa. ¿Ok? Ahora, la pregunta aquí es, ¿cómo un hombre que hizo lo que hizo es considerado de esta manera, hablando de Jacob, es considerado tamim? ¿Cómo un hombre que hace que su hermano le venda la primogenitura, hace todo lo que hace es llamado tamim en la Torá? Ustedes no hicieron ustedes esa pregunta cuando estudiaron la parashá. Como un hombre que hace que su hermano le venda la primogenitura, que su madre le dice lo que va a suceder y hace todo esto, es llamado tamim en la Torá. Vamos a ver la respuesta. Dice que hago la pregunta, ¿Jacob era completamente perfecto? No. Entonces, ¿por qué llamado tamim? Esto quiere decir que la Torá nos va a introducir en algo que se llama el justo que se hace o el justo que se forma. Y es allá donde el Creador nos quiere llevar en este estudio. Nosotros podemos ser justos que nos hacemos. Voy a poner una salvedad. Hay un justo, más adelante lo vamos a ver, que nace justo. Y hay otros que se hacen y se forman. En Isaías 43 dice, pero ahora, así dice el Eterno, tu Creador, oh Jacob, y tu formador, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, eres mío. El 2, cuando pases por el agua, yo seré contigo, y los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, el Eterno, soy tu Elohim, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Entonces, si el precedente es el justo que se hace o el justo que se forma, lo que quiere Hashem es que si te quiere volver un tzadik, un justo, te introducirá por aguas y te introducirá por fuego. Definamos las dos palabras, fuego y agua. ¿Qué significa agua y fuego? Misericordia y bondad. En otras palabras, que cuando el Eterno habla de que te introduciré por el agua, te daré misericordia, te daré bondad. Pero cuando te habla de fuego, te está hablando de disciplina. Y lo que quería el Eterno, hablando de ese tzadik, de ese justo que necesita ser formado, necesita ser moldeado, de la única manera era llevarlo a través del fuego, de la disciplina. Y en esa disciplina, en ese fuego, mostrarle misericordia y mostrarle bondad. Que es literalmente lo que está pasando con la vida de Jacob. Porque hacemos la pregunta. Como un hombre que hace lo que hace, la Torá lo llama justo. Lo llama tzadik. Pregunta. ¿La bondad permite muchas cosas? Perdón. ¿La bondad permite muchas cosas? No, pues depende cómo la apliquen. La bondad permite muchas cosas. Primera de Corintios capítulo 13 dice, el amor todo lo soporta, siempre confía, siempre aguarda, esperando, siempre resiste. Eso es bondad. O sea que la bondad es permisiva. Esto es muy interesante porque Isaías dice que corriente no se lo llevarán ni el fuego lo quemará. Entonces, ¿le está hablando de una bondad o no de una bondad? Hay una bondad permisiva. ¿Qué quiere decir esto? Que una de las astucias de la serpiente es que se viste de bondad. Cuando usted es muy bondadoso y pobrecito, ¡ay, que arropémoslo! Mucho cuidado.
No vaya a estar haciendo el trabajo de la serpiente, porque la serpiente enreda, muy bondadosa. Segunda de Corintios 11:14. Y no es de extrañar, pues el mismo Satanás se transforma de ángel ¿de qué? De luz. La bondad es en la bondad hay una supuesta luz. Pero esa supuesta luz, entre comillas, no es la luz original, sino que es una luz llena de, ¿cómo se dice? ¿De qué? No, de falacia. No es una luz verdadera. Cuando hablamos de Jacob es porque él es el modelo que debemos seguir si queremos subir la escalera. Mantengamos un precedente importante. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Aarón, David y Joseph expresan una parte del Mashiach. Ese es el presente que nosotros no podemos borrar. Ellos siempre van a mostrar una parte del Mashiach. En todo lo que hacen, en todo lo que hicieron, en todo lo que hablaron, en todo lo que enseñaron. Hablemos de Esab. y fue Esab hombre diestro en cazar. Es interesante la idea que plantea Rashi acerca de Esab, porque la Torah nos dice a nosotros algo muy poco a la vida de Esab en este contexto de iniciativa. Dice Rashi que él sabía cómo atrapar y engañar a su padre con su boca, preguntándole: papá, ¿cómo separamos al maaser, el diezmo, de la sal y de la paja? Esto hacía creer que le hacía creer a su padre que él era escrupuloso en la observancia de la Torah. O sea, que Esab le hacía esas preguntas al padre para enredarlo. Vamos a ir definiendo todo esto. Esab, ¿era qué? Era un cazador, era un violento y hombre de campo. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia de Esab la adquirió en el campo de la vida. Eso quiere decir Da'at, conocimiento, experiencia adquirida. ¿Qué dice la Torah de Jacob? Que habitaba en tiendas. Eso significa que era un erudito, el cual dicen los sabios que sus maestros eran posiblemente Shem o Abraham, y dice el Midrash que Jacob era el erudito. O sea, uno se forma en el mundo y el otro se forma en las carpas, en el estudio constante, en la oración, en la meditación, ¿sí? Dándole tiempo al Creador para que él pudiera ser esa persona que iba a ser eventualmente. Si Da'at es experiencia adquirida, aquí en esta quejilá, ¿usted qué recibe? Si Da'at, esa experiencia adquirida según Data Esaú, ¿qué es? El mundo. ¿Cierto que sí? Experiencia adquirida en el mundo. Pero aquí usted recibe Jotma. Jotma es sabiduría. Sabiduría de lo alto. Sabiduría divina. ¿Para qué o con qué? Aquí recibimos Jotma, sabiduría, porque la Jotma es luz. Y nosotros, hacer el templo, nos vestimos de entendimiento. En otras palabras, que cuando usted recibe Jotma en su vida, sabiduría, usted comienza a generar entendimiento de las cosas que lo rodean. ¿Dónde? En el lugar donde estudiaba Jacob. Jacob, en la tienda, donde meditaba la Torá, donde meditaba en el Creador, en el propósito del Creador. ¿Qué quiere decir esto? ¿O qué entendemos qué entendemos? ¿O qué entendemos de la información que yo les doy? O sea, ¿qué ustedes perciben de la información que yo les doy a ustedes? ¿Para qué se les da la información? Más bien. Para aplicarla. Ok. Para que lleve luz a su templo, que es su cuerpo, y pueda entender las cosas que pasan en la vida, experimente cosas en su vida y lo entienda. Eso se llama Da'at.
O sea que cuando usted recibe Jotmat y comienza a experimentar cosas y las entiende, eso se llama Da'at, adquiere conocimiento. Eso se llama conocimiento adquirido. No, escúcheme. El Da'at de Saúd es en el mundo. El conocimiento del mundo, porque hay dos conocimientos. Está el del mundo y está el conocimiento del Creador. ¿Ok? Pero cuando usted estudia, recibe Jotma, sabiduría del cielo. Esa sabiduría del cielo le va a servir para que usted adquiera Da'at, el conocimiento de cómo vivir en esas circunstancias en las cuales usted se enfrenta. Acuérdese que Jacob se va a tener que enfrentar. Él va a tener que salir de la carpa. Él no va a poder estar siempre en la carpa. Él tiene que salir. Vamos a entender un poco más este concepto, que es muy interesante. Ahora, ¿qué recibe Jacob de sus maestros? Jotma, luz. Esto quiere decir que Jacob necesita ser formado porque la formación es la que da la experiencia. Por eso él necesita salir de la carpa, que es lo que a nosotros nos pasa literalmente. Porque usted aquí viene al Shabbat. ¿Usted por qué estudia la Torah? Para adquirir sabiduría. Para que cuando venga la formación, la Jotma le va a ayudar que usted entienda lo que le está pasando en este caminar. Entonces hay dos estilos de conocimiento. ¿Qué dice la Torah sobre la experiencia adquirida? En Levítico 19:32 dice: ponte de pie en la presencia de una persona de pelo canoso. Muestra respeto por el anciano, temerás a tu Elohim, yo soy Hashem. En el lenguaje Peshat, reverencia, en el lenguaje Peshat, las canas es reverencia. Pero en el Drash, las canas simbolizan que es un maestro. Por eso dice que a los ancianos escuchalos. Porque según el contexto hebreo, un anciano tiene conocimiento y tiene sabiduría. ¿Por qué? Porque ya ha vivido lo que usted no ha vivido. Y lo puede aconsejar de una manera correcta para que usted no erre en el camino. Ahora, ¿qué dicen los sabios de Esab? Que escuchaba Torah y nunca lo llevó a la experiencia de la vida. Eso dicen los sabios. Que Esaú nunca llevó el conocimiento que recibió, nunca lo llevó a la práctica. Porque para él era vivir el mundo, cazar, ser violento, ser una persona agresiva. Hay dos tipos de conocimiento, como les decía ahora. El que adquirimos en la vida y el conocimiento de la experiencia adquirida en base de lo que Hashem nos enseña. Hay momentos, a ver, yo creo que aquí todos no nacimos, bueno, los adultos no nacimos en este camino. Entonces adquirimos un conocimiento en la vida. Pero ahora comenzamos a tener otro conocimiento que el Eterno nos da en base a lo que el Eterno nos comienza a mostrar. Entonces hay dos tipos de conocimiento, el del mundo y el que Hashem nos muestra. Esta es la razón del Shema. Oye o pon por obra. ¿Qué dice Shema? Oye Israel. Shema Israel. ¿Qué significa Shema? Oye y obedece. Oye y pon por obra lo que yo te estoy enseñando. Esto quiere decir que cuando ponemos por obra algo que el Eterno te dice, lo vives, aunque eso se demore. ¿Cómo es posible que los dos nazcan juntos y uno siempre esté en tiendas y el otro en campos? O sea, no se entiende. O sea, si ponemos la perspectiva de lo que estamos estudiando, es como que hay una diferencia muy grande entre el uno y el otro. ¿Dónde está esto en la Torah? ¿Dónde está? ¿Cómo es posible que los dos nazcan juntos, pero que los dos sean distintos? La Torah nos da una luz en Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. ¿Están entendiendo la idea ahora del de Esaú y Jacob? De las dos inclinaciones. Esto lo podríamos definir en el árbol de la experiencia del bien y del mal.
Dice el sabio Copeland que Adán, al comer del fruto, quería ser independiente. En otras palabras, que cuando tú andas en tus caminos, en tu da'at de la experiencia adquirida del mundo, y aunque ya hayas visto conceptos bíblicos o hayas estudiado Torah, lo que sea, pero dices, pero dices, yo no necesito de eso. O sea, yo estoy bien, conozco, así estoy bien, todo lo demás. Eso se llama que esa persona es independiente a Hashem. No necesito de Dios. Eso se llama experiencia adquirida del mundo. Muy seguro en lo que... Exacto. Sí, estoy en esto. ¿Qué quiere decir esto? Que comer de este árbol, es decirle al Eterno que no necesita de él, yo puedo solo. Dice el Midrash que cuando comieron del bien y del mal, el árbol de la vida se escondió. Porque el deseo del Eterno era de que el árbol de la vida estuviera al lado del conocimiento del bien y del mal. Y es interesante la idea del Midrash que dice, para que el hombre siempre mirara el árbol de la vida. No comas de este. Medita en el árbol de la vida. Ahorita vamos a definir entonces el árbol de la vida. Esto nos enseña que cuando tú decides lo que es bueno o es malo, eres como Esaú. ¿Por qué? Porque la Torah nos muestra a nosotros qué es bueno y qué es malo. Pero si tú pones, no, esto me parece a mí que esto es bueno. Esto me conviene. Eres como Esaú. ¿Qué estaba enredado en el árbol del bien y del mal? ¿Qué estaba enredado en el árbol del bien y del mal? La serpiente. Lo que nos enseña es que este tipo de pensamiento es del lado de la serpiente. Que cuando una persona está pensando en eso, es porque tiene la serpiente enredada. Bueno, yo soy así, yo conozco, pero a mí me parece que así es que yo debo de hacer las cosas. La serpiente enredada en la mente de la persona. Ahora bien, cuando nos encontramos en un mundo que te dice, sé lo que quieres ser, que nadie te diga qué ser, te estás comiendo del árbol del bien y del mal. ¿Qué quiere decir esto? Que la serpiente te enredó. ¿Por qué? Porque la Torah nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. ¿Qué es el árbol de la Torah, de la vida? La Torah, Proverbios 3:18 dice, ella es árbol de vida para aquellos que la agarran. Cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura, como en Hashem. Sigamos con el concepto. Disculpe, man. ¿Qué nos enseña esto? Que cuando atrapamos el mensaje de la Torah a la vida diaria, estamos comiendo del árbol de la vida. En Apocalipsis 22:2 dice, en medio de la plaza de ella, y de una parte y de la otra del río, estaba el árbol de la vida, que lleva 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. 14. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos para que tengan derecho al árbol de la vida y que entren por las puertas en la ciudad. ¿Qué quiere decir esto? Que la diferencia entre Apocalipsis y Génesis es que el humano nunca se deteriorará más. No habrá enfermedad porque la Torah es el árbol de la vida. ¿Qué pasó cuando ellos comieron del árbol de la vida cuando se les dijo no coman? Sus cuerpos se deterioraron. Su nivel espiritual descendió. Eso me lleva a entender de que cuando tú pones tus propios conceptos, tu propio parecer de la vida y te apartas de lo que el Eterno te está mostrando, tu percepción de lo espiritual descendió, pero a la misma vez comienza a haber una decadencia de... ¿Cómo se dice cuando algo comienza a dañarse? Deteriorar. Un nivel de deterioro espiritual en el cual, si no le prestas atención, ¿qué pasa cuando la fruta en el árbol se pudre? Se cae. ¿Cierto que sí? ¿Por qué se cae? Porque ya está muerta y el árbol mismo la desecha. Qué interesante, porque así es la Torah. Cuando tú no estás dando buen fruto, y aún estando en el árbol y no estás dando buen fruto,
ella misma te deja caer, porque me puedes dañar todas las ramas. Romanos capítulo 11. Dice el Zohar que Esab escogió el camino de la serpiente. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es ese camino? Pregunta el Zohar. La voz interior. Porque Esab escogió escuchar su voz, que es contraria a la del Eterno. Interesante, ¿ah? ¿Cómo se llama esto? Yetzer Hara. Mala inclinación, la que te dice, está todo bien, el Creador te perdona, estamos en la gracia es buena. No te preocupes. Si te caes, te vuelves y te levantas. Esa Yetzer Hara que está ahí. En Romanos capítulo 6:1 dice, así que entonces nosotros diríamos, ¿vamos a seguir pecando para que abunde la gracia? Hashem no lo permita. ¿Cómo nosotros que hemos muerto al pecado vamos a seguir viviendo en él? Estamos hablando de la condición de Esab, de Saúl. Esab era hombre de campo, lejos del Eterno, porque no tomaba en serio las enseñanzas de sus padres. El judaísmo llama a Edom Roma y el cristianismo católico lo llama a Edom. ¿Sabía eso? ¿Sabe por qué? Porque teniendo las escrituras no hacen lo que está en ellas. Es interesante cómo el judaísmo entiende esta perspectiva, porque ellos saben muy bien que nosotros tenemos el libro, el mismo libro que ellos tienen, excepción, lógicamente, la Brit Hadashah. Pero la pregunta es, pero como ellos teniendo la Torá, que dice que es solo Elohim, que dice que no adorarás imágenes, que honra a tu padre y a tu madre, ellos hacen todo lo contrario de lo que ellos supuestamente dicen creer. Entonces, ¿qué es eso? Eso es Esab en el cuerpo de Edom. La serpiente en el cuerpo de Edom. Y nosotros sabemos por revelación bíblica de que Edom es Roma. Y que el catolicismo, el cristianismo y todo el protestantismo viene de Edom. Mas sin embargo, ¿qué dice Mashiach? Sin embargo, a ustedes que están escuchando, les digo esto: amen a sus enemigos, hagan el bien a aquellos que los odian. Eso está en la Torá. Bendigan a los que los maldicen, oren por los que los maltratan. Si alguno te golpea en una mejilla, ofrécele también la otra. Si alguien te quita tu abrigo, deja que tenga tu camisa también. Si alguno te pide algo, dáselo. Si alguno se lleva lo que es tuyo, no se lo reclames. ¿Qué hace Esab? Esto es mío. Esto es mío, a mí me costó. ¿Por qué se lo tengo que dar? Esab es egoísta. Yo trabajé para esto y otro va a venir y me lo va a pedir y se lo tengo que dar. No está en nosotros. Mire, se le voy a decir una cosa. Que de aquí para adelante, esta enseñanza me redarguyó. Porque a veces nosotros somos así. Vemos a veces la necesidad de alguien y nos hacemos los sordos, los mudos. Volteamos, le damos la espalda a la persona. O muchas veces nos creemos muy espirituales y decimos, bueno, yo no siento que todavía sea tiempo de ayudarle. Hay que orar. Ayunemos, intercedamos, reprendamos, atemos. ¿Qué hace Esab? Edom. Todo lo cuestiona y es agresivo, porque para Edom lo importante es conquistar el mundo. Edom tuerce el mensaje para su beneficio. Esab era violento y cazaba con su boca y aspiraba a tener un reino para él. ¿Usted sabe que eso está basado en la Torá? ¿Usted sabe que hubieron reyes antes que Israel tuviera reyes? Génesis 36-31. Los siguientes son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que ningún rey
reinara sobre el pueblo de Israel. ¿Por qué se levantó un rey primero en Edom? A, porque era proféticamente. B, alude a la diferencia entre el reino de Israel y el de Edom. El reino de Israel es un reino que Hashem forma. En otras palabras, que si usted está siendo formado por el Eterno es porque el Eterno lo está formando a usted, un sacerdocio. Cuando usted entra a las manos del Eterno, es ese alfarero que necesita destruir el concepto de su vida, de lo que a usted le parece que es correcto, y comienza a destruirlo para volverlo a moldear a la condición que el Eterno quiere que sea. Pero el reino de Esab se construye a fuerza del egoísmo. O sea que si usted está siendo egoísta, vaya a decir más con usted mismo o con otras personas. Usted está siendo atrapado por la serpiente de Saúl. Jacob era un hombre de tiendas, hombre que no tenía experiencia de la vida. Si era él el escogido, ¿por qué Hashem no le dijo a Isaac, bendícelo? Ustedes nos hicieron esa pregunta. Si ya Isaac era el escogido de Hashem, ¿por qué el Eterno no le dijo a Isaac, ve y bendice a Jacob? Porque era necesario que viviera Jacob un exilio. A veces es necesario que vivamos exilios en la vida. ¿Qué es un exilio? Es salir de tu comodidad, salir de tu confort. ¿Qué quiere decir esto? Que en el exilio Hashem forma a Jacob y por medio de eso se convierte en Israel de la mano del Eterno. O sea que cuando usted está siendo formado en el exilio, lo que el Eterno está haciendo es que te está formando para que tú seas nación, seas Israel y puedas hacer un trabajo en el cual Israel tiene que hacer en este mundo. No era fácil para Isaac decirle a Jacob que se quedara en casa y no salir al campo. Eso era lo más fácil que podía hacer Isaac. Quédate aquí en la casa, no vayas al mundo, sigue estudiando. Eso es lo que más, lo más, como padre, un hijo que está educándose, que está estudiando, quédese aquí, yo lo sustento todo lo que sea, crezca, pero aquí adentro. ¿Cuántos de nosotros no queremos que se acabe el Shabbat? Que no se acabe el Shabbat, perdón. Perdón. Gracias por la corrección. ¿Cuántos? Todo el mundo dice, no queremos, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque cuando entramos en el Shabbat, entramos en esa tienda de Jacob. Entramos a estudiar, donde viene la presencia divina a enseñarnos, a fortalecernos, a darnos la sabiduría del cielo para poder hacer algo que el cielo está poniendo en nuestras manos. Si es así, ¿cuándo ponemos en práctica lo que aprendemos? Entonces hay que salir del Shabbat. Por eso tenemos que salir del Shabbat. Porque si nosotros no salimos del Shabbat, ¿cuándo pones en práctica lo que aprendes? ¿Cierto? Es por eso que Shabbat recibimos y en la semana nosotros construimos. Si usted no está construyendo lo que aprende en Shabbat, usted está haciendo un trabajo en vano. Usted no está haciendo la obra que el Eterno le encomendó. Venir al Shabbat no es sentarse 2 horas a escuchar al Roé, 2 horas mostrándole palabras y palabras y palabras, lea, pero su vida sigue en la misma condición. ¿Sabe qué dice la palabra en la Brija de Ashá? Que es un hombre imprudente, que edifica su casa sobre la arena. Salmo 127.1, un canto de ascensión de Salomón. Si Yahweh no edifica la casa, sus constructores trabajan en vano. Si Hashem no guarda la ciudad, en vano guarda la guardia. Para poder recibir del Eterno, ¿cuál es la cualidad que debe estar en mí como primogenitura? ¿Cuál es la cualidad que tiene que estar en mí para recibir del Eterno
un derecho de primogénito. ¿Cuál es la cualidad que tiene que haber en mí? Tengo que ser un tamín, una persona íntegra, inocente, justo, perfecto, sincero, tranquilo, sencillo y recto. Esto quiere decir que tenemos que ser moldeados por el Eterno. El Eterno saca a Isaac de la carpa para moldearlo. ¿Para qué? ¿Para volverlo qué? Un corriente de las naciones, o para volverlo un tamín, un sadí, un justo. Es por eso que Esab es la cabeza de las naciones y Edom es Esab es la cabeza de las naciones. Edom son las naciones. En Malaquías capítulo 1, que es la Haftará, dice: oh, os he amado, dice Adonai, y vosotros decís: ¿en qué nos has amado? ¿No era acaso Esaú el hermano de Jacob, oráculo de Adonai? Sin embargo, yo amé a Jacob y a Esaú lo odié. Entregué sus montes a la desolación y su heredad a los chacales del desierto. ¿Cómo el Eterno ama a Israel y después de... A ver, ¿cómo es que el Eterno ama a Israel después de tantas tragedias? O sea, es que es algo que nosotros nos tenemos que preguntar, porque si él ama a Jacob, ¿por qué lo pasa por tantas circunstancias difíciles? La forma de prueba. Porque un buen jardinero poda su árbol para que el árbol crezca fuerte. Y si a usted le están desgarrando ramitas, es porque Hashem lo ama. Si a usted le están sacando algo que le está doliendo, es porque eso que le están quitando es porque a usted no le sirve. Y es necesario que el Eterno coja, desgaje esa rama para que usted sea más fuerte. Romanos capítulo 11. Leamos Romanos capítulo 11. Un momento, por favor. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. En ese caso yo digo, no es que Yahweh repudió a su pueblo, Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Así no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que dicen los escritos de Eliyahu, que él implora a Hashem en contra de Israel, diciendo: Hashem, ellos han matado a tus profetas y derribado tus altares, yo soy el único que ha quedado con vida y ahora me quieren matar a mí también? Pero ¿cuál es la respuesta de Hashem? He apartado para mí 7,000 hombres que no se han doblado rodilla ante Baal. Es de la misma manera en la época presente. Hay un remanente escogido por Gesed, por gracia. Ahora, si es por gracia, es correspondiente, no basado en obras. Si fuera de otra manera, la Gesed, la gracia, ya no sería necesaria. Concluimos que Israel no ha obtenido la meta por la cual estaba esforzándose. Los escogidos los ha obtenido, pero el resto se han hecho como piedra. Igual que lo dicen los escritos, Hashem le ha dado un rúa de letargo, ojos que no ven, oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y David dice: sus mesas de cenar se convierten para ellos en redes y trampas, tropezadero y en castigo. Sus ojos se nublan para que no puedan ver, con sus lomos encorvados constantemente. En ese caso yo digo, ¿no será que ha tropezado con el resultado de alejarse permanentemente? Hashem no lo permita, por el contrario. Es por medio de su tropiezo que la salvación se ha venido a los gentiles, para provocarlos a celos. Además, si su tropiezo está trayendo riquezas al mundo, esto es, si Israel siendo puesto en una condición
más desfavorable que los gentiles les está trayendo riquezas a estos. ¿Cuánto mucho mayores riquezas traerá de Israel cuando esté en su plenitud? En otras palabras, que por donde Hashem está introduciendo a Israel es con un propósito, de que usted pueda alcanzar Gesed, misericordia, bondad, pero que esa Gesed, esa misericordia, esa bondad llegará a un momento. Hasta aquí llegó. ¿Con qué fin? Que si tú no alcanzaste ese tiempo, entonces te perdiste del deleite de sentarte en la mesa del rey. Y vamos a entender este punto con otro punto más adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que a ese árbol será fuerte, será luz a las naciones. ¿En qué diferenciamos a uno de Esaú, que es cabra, y uno de Jacob, que es oveja? ¿En qué se diferencian? Porque acuérdense que los dos tuvieron que salir. Uno era cazador, el otro estaba en sus carpas, pero el Eterno lo tuvo que sacar para tratarlo, para fortalecerlo, para instruirlo en la vida, para darle conocimiento del mundo que él desconocía. Mateo 25:31 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y esto para mí fue algo que me ministró. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos sus malajín, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en asamblea ante él, y separará a la gente los unos de los otros, como un pastor separa a las ovejas de los machos cabríos. Las ovejas las pondrá a su mano derecha, y los machos cabríos a la izquierda. Entonces el rey le dirá a aquellos a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vamos a ver esto y presten atención. Las ovejas las pondrá a su mano derecha y los machos cabríos a su izquierda. Entonces el rey dirá, a aquellos a su derecha, vengan ustedes, a quienes mi Padre ha bendecido, tomen su herencia, el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Vamos a poner, les puse un cuadro. Creo que sí, está bien. Esab, cazador, violento, hombre de campo, cabra. Jacob, íntegro, inocente, justo, perfecto, sincero, tranquilo, sencillo y recto. ¿Quién está a la derecha? ¿Qué está diciendo Yeshua ahí? ¿A quiénes Yeshua le está diciendo? Ustedes, las ovejas, los que van a estar puestos a la derecha. ¿Cuál es la condición de la oveja que tiene que estar al lado derecha? Tiene que ser una persona íntegra, que tiene que ser una persona inocente, un justo, tiene que ser perfecto en todas las cosas que habla, que hace. Una persona sincera, una persona tranquila, sencillo y una persona recta. Eso se llama sadik, ser un justo. Pero al que está a la izquierda, el cazador, el violento, el hombre de campo, la respuesta divina es bien fuerte. Aquí tenemos un punto importante, que la simiente de Jacob está regada por todo el mundo. ¿Las ovejas son mansas? Sí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que estas ovejas les podemos ayudar a cambiar su naturaleza si las educamos? Sí. Si se dejan educar. Apocalipsis capítulo 22 versículo 1. Después el Malá me mostró el río de agua de vida, resplandeciente como el cristal, fluyendo dentro del trono de Hashem y del Cordero. Y en medio de la calle y en cada lado del río había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Aquí hay un punto muy interesante, porque Mateo nos dice algo que marca un precedente en lo que estamos estudiando. Yeshua les contó otra parábola. El reino de Hashem es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero cuando todos estaban durmiendo, su enemigo sembró mala hierba entre el trigo y después se retiró.
Cuando el trigo brotó y se formó la espiga con grano, la mala hierba también brotó. Entonces los trabajadores fueron a decirle al dueño, Adón, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde ha salido la mala hierba? Él respondió, algún enemigo ha hecho esto. Los trabajadores le preguntaron, ¿quieres que vayamos a arrancar la mala hierba? ¿Qué le dijo Yeshua? Él les dijo, no, porque al arrancar la mala hierba pueden arrancar algo del trigo al mismo tiempo. ¡Ah! ¿Sabe qué? Que hay hijos de Jacob que están enredados en el mundo. Y que si nosotros no prestamos atención y no le ponemos cuidado cuando damos una buena enseñanza, le llevamos buena luz, podemos arrancar la semilla buena con la semilla mala y el daño va a ser peor. Por eso nosotros tenemos que ser educados y tener que tener responsabilidad espiritual de la luz que recibimos. Porque Esaú dijo, a mí no me importa. Un Esaú tira la hoz y corta lo bueno y lo malo, no le importa, hago un trabajo. Arrasa con todo. Arrasa con todo. Pero un Jacob espera. Sigamos con la respuesta. Dejen que crezcan justos hasta la cosecha. ¡Hay un tiempo! Entonces mandaré a los que recogen la cosecha, que recojan primero la mala hierba, la aten en manojos para quemarla y después guarden el trigo en mi granero. Reino. El reino. Y ahí que separe las ovejas de los cabros. ¿Están entendiendo la condición de los dos gemelos? Porque los dos son iguales. Deja que crezcan juntos. Están juntos. Y hoy en día están juntos, estamos juntos. Pero el trabajo de nosotros al cual el Eterno en su providencia divina nos está dando luz es con un propósito. Yo les he dicho que esta hay que saberla manejar. Esto es una espada. Si tú no sabes manejar la espada, cortas a otro, le cortas la cabeza a otro y te puedes cortar la cabeza tú también. Porque la espada hay que saberla manejar. Y eso, cuando a ti se te da algo y no eres responsable de lo que se te dio y haces daño, la paga es doble. La consecuencia es doble. ¿Por qué Yeshua dijo esta parábola? Porque Esab y Jacob son gemelos. Es que Mashiach, por eso dijo Mashiach, si ustedes creyeran en las palabras que Moshe habló, Moshe hablaba de mí. Mashiach era tremendo. Les estaba hablando a ellos Torah en una parábola, en un midrash. ¿Cómo distingues a Esab y a Jacob? ¿Cómo distingues a Esab y a Jacob? Cuando hablan. ¿Qué dijo Rashi acerca de Esab? Que él sabía cómo atrapar e engañar a su padre con su boca. Lisonja. Porque lo bailo, Señor, ¿cómo separaremos el diezmo de la lana y de la paja? El papá dijo, wow, este hijo mío está elevado espiritualmente. Me está hablando del macer, del diezmo. Lo enredó. A ver, 2 más 2 es 4. No hay un Esaú por ahí diciendo, tú eres hijo del rey. Lo que tus pies tocaren es tuyo. Lo que tus manos toquen es tuyo. ¿Es un Esaú? Porque te vende una espiritualidad falsa. Porque no es allá donde el Eterno te quiere llevar. Quiere que seas un Jacob. Que estudies, que te eduques. Para que lleves luz a las naciones y conozcan al Creador. ¿Qué nos enseña esto? Que no se trata de quién sabe más la Biblia o la elocuencia que tenga. Se trata del que lleva en su interior y la lleva a la práctica. De eso se trata. Es por eso que el justo se forma. Hebreos 10:37, porque hay pero tan poco tiempo, y el que va a venir en verdad, vendrá y no se tardará. Pero la persona que es justificada vivirá su vida por la confianza
y si retrocede, no estaré complacido con él. Sin embargo, nosotros no somos de los que retroceden y son destruidos. Por el contrario, estamos confiando y por lo tanto perseveramos nuestras vidas. Preservamos nuestras vidas. El justo por la fe vivirá. ¿Qué nos enseña esto? Que Mashiach nos dio una nueva identidad y fuimos declarados delante del Eterno justos por el precio que Él pagó. Por eso vivimos por la fe. ¿Usted por qué cree que Hashem tuvo que sacar a a Esaú de la tienda? A Jacob, perdón, de la tienda. Porque mientras estaba en la carpa lo tenía todo, pero mientras que lo saca al exilio, el justo por la fe tiene que vivir. Poner en práctica lo que aprendí. Poner en práctica la enseñanza del Mesías. Poner en práctica el camino que el Mesías me dijo que caminara. ¿Quieres subir la escalera? El justo por la fe vivirá. ¿Cómo la subes? Aflicciones, por el fuego. Circunstancias difíciles. Por favor, presten atención. Esto es muy importante que lo tengamos presente. Porque si nosotros no estamos conscientes de que el justo por la fe vivirá, cuando venga el exilio, lo que vas a hacer es que vas a renegar. Te vas a quejar. Y lo que vas a hacer con tu vida, como dijo Mashiach, será echado al fuego. Porque será cizaña y no trigo. Esto quiere decir que el Eterno nos ayudará a subir esa escalera. Porque si tú eres un justo que vive por la fe, Hashem mismo enviará sus malajines y nos ayudará para que nosotros sigamos subiendo la escalera. Perdón, esto nos enseña que el justo que el Eterno forma somos nosotros. Pero hay un justo que nació justo. ¿Quién es ese justo que nació justo? Mashiach. ¿Cómo distinguimos a un hijo de Jacob? Pues tuve hambre y me dieron de comer. Tuve sed y me dieron algo de beber. Fui extranjero y me escogieron como huésped. Necesité ropa y me la dieron. Estuve enfermo y me cuidaron. Estuve en prisión y me visitaron. Entonces los que han guardado la Torá responderán: Adón, ¿cuándo te vimos con hambre y te dimos de comer, y con sed y te dimos algo de beber? ¿Cuándo te vimos como extranjero y te hicimos nuestro huésped, o necesitando ropa y te dimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? El rey les dirá: sí les aseguro que cada vez que hicieron estas cosas por uno de los menos importantes de estos hermanos míos, para mí las hicieron. Eso es un hijo de Jacob. El hijo de uno de Saúl es egoísta, no le importa la necesidad del hermano. Mientras menos hagas, mejor. Exacto. Mientras menos haga, mejor. ¿Qué nos enseña esto? Que el verdadero Sadik de Israel es aquel que el Eterno lo hace vivir en el Malhut para poder enseñar y dejar un legado, dejar luz. Esto nos enseña por último que la luz se vive, se recibe y se experimenta. El Sadik perfecto domina su alma. Con esto termino la enseñanza del día de hoy. Poco larga, pero creo que sustanciosa para entender lo que verdaderamente tenemos que definir en nuestra vida. En nosotros está el querer ser hijo de Edom o hijo de Jacob. Yo creo que es bien claro, como puse en la ¿me puedes poner donde puse los de la derecha y la izquierda, por favor? Sí. En nosotros está la oportunidad de ser un hijo de Jacob, aunque muy posiblemente nos hayamos enredado tanto y hayamos caído en esa condición de ser un cazador, una persona violenta, una persona de campo. Mientras es difícil decir transformar en lo natural, ¿no? Un cordero a una oveja, un
transformarlo sería difícil. Una cabra. Una cabra, perdón, a una oveja. Pero espiritualmente sí se puede hacer, hablando nosotros como personas. Porque Mashiach nos está hablando de una parábola, de un estilo de Midrash en su época, para que el ser humano lo entienda. Espiritualmente lo podemos hacer. Porque me atrevería a decir que un gran por ciento de los que estamos todos en este camino fuimos criados en el campo, en el mundo. Cogimos experiencia adquirida del mundo. Y tenemos ese da'at adquirido del mundo, no ese da'at adquirido de Hashem. Pero que el Eterno nos llamó con un propósito para darnos Jotma. Jotma es luz. Dice que la Torah es luz. Y que aquel que anda en ella no tropieza. Entonces estamos a tiempo, porque estamos viviendo en un tiempo de que ese Edom está volviendo a renacer con mucho más fuerza en la televisión, donde quieren naturalizar las cosas, el lesbianismo, el homosexualismo, el confundir las palabras de las personas, que si ya no se puede decir ellos o ellas, ahorita un idioma inclusivo que quiere implantar y enredar la mente de los niños. Y hablando de la sabiduría, usted se imagina que si la palabra dice que te postrarás ante las canas porque las canas representan sabiduría y conocimiento, respetarás o te inclinarás, dice la palabra, porque inclinarse es símbolo de respeto, de reverencia. Imagínese esta generación que va a llegar en un momento que va a tener canas, y si no se les enseña los principios, ¿qué ejemplo le van a dar a las generaciones que vienen? O sea, que el trabajo que nosotros tenemos y que usted tiene ahí, donde me está escuchando, es un trabajo tan fuerte que si usted no le presta atención, muy posiblemente va a errar y va a hacer errar a otros. Estamos a tiempo porque nosotros vamos a ser también ancianos y vamos a tener canas. Bueno, a mí me están saliendo muchas ya. Y que nosotros debemos de llevar el conocimiento a la práctica y enseñarle a nuestra descendencia de que Hashem es el único camino, la verdad y la vida, para el cual nosotros podamos prevalecer en los tiempos difíciles en los que vamos a entrar. Quien les habló, el pastor El Roeg de la Keilah en su presencia. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza del día de hoy. Como siempre, cualquier pregunta, cualquier sugerencia que tengan, si nos quieren visitar, bien nos pueden mandar un mensaje por el medio de Facebook Live o a los correos electrónicos que están en nuestra página. Nos pueden encontrar en Instagram y en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar como Keilah en su presencia. De nuevo, que el Eterno los bendiga y los guarde, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre sus vidas. Shalom.